Bueno, muy bien. Bienvenidos. Este es el teórico número 7 de Historia Argentina 2B, Catedral Letieri. Este teórico tiene como tema el análisis de la economía de la década de 1880, que termina con la crisis de 1890. Vamos a guiarnos por algunos tópicos centrales. La bibliografía nos va a ayudar muchísimo para ver este periodo y este tema. Vamos a entender cuatro temas que vamos a hacer en cuatro cortos. Lo primero que vamos a abordar es el contexto global y regional de esta década, que es muy particular, que va desde la euforia, la bonanza, hasta la crisis, que, bueno, la instalación del régimen conservador, o orden conservador, como llama Natalio Botana, con la victoria de Roca en las elecciones de 1880 y la victoria militar de Roca también sobre Carlos Tejedor, llevando a lo que sería cierta estabilidad política que vamos a ver en el corto 2. En primer lugar, en esta primera parte vamos a abordar el contexto regional y global. En segundo lugar, vamos a ver el periodo de Roca o la Pax Roquista. Luego vamos a tener un tópico especial que es la moneda para entender lo que pasa más o menos en este periodo. Y vamos a cerrar con la euforia juarista y la crisis de 1890. A ver, para entender nuestro periodo, esta década tan interesante, lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto global. Después de la década de 60 y 80, la guerra del Paraguay a nivel regional, la guerra de Crimea, la guerra de secesión en Estados Unidos, la crisis del 73 en los mercados globales, lo que se da en la década del 80 es una expansión global. Europa efectivamente hace ocupación y explotación de África, se da la revolución Meiji en Japón después de la fuerte vinculación que tienen los norteamericanos con los japoneses, se da también después de la guerra del opio un fuerte intercambio en el espacio del Océano Pacífico con los chinos, con el imperio chino en ese momento. Entonces, es una época expansiva, con gran movilidad de capitales, facilitada por las revoluciones que vimos en teóricos pasados, y en ese contexto es donde tenemos que ubicarnos. Para que nos hagamos una idea, la segunda fase de la Revolución Industrial está en pleno apogeo, la exposición de París de 1889 es un exitazo, una demostración del progreso humano, la conservación del positivismo. Y para tener en cuenta también otros elementos que son significativos, Argentina participa en la exposición de París, hay un stand espectacular que se arma y se reconstruye, después se vuelve a armar acá y después se termina viniendo como chatarra, pero que es una muestra del potencial que tenía Argentina para ese momento. Europa se está encaminando a lo que llamaron los historiadores europeos la Belle Époque. El apogeo del capitalismo, del liberalismo, su hegemonía como centro de esta economía mundo global. Se dan las grandes migraciones, con la década del 80 también se da la gran migración del espacio mediterráneo europeo, o sea, la Europa del Sur, hacia todo el mundo. En el caso de la Europa del Norte también se acentúan las migraciones después de la gran epidemia irlandesa de población angloparlante hacia Estados Unidos y también población italiana. Entonces tenemos un mundo que está en pleno apogeo. En este contexto, veamos también la región. ¿Qué está pasando? En el caso chileno también hay una estabilización política, donde va a haber un sistema que vamos a ver en el tercer corto, que es acerca de lo que llamaron la banca libre, buscando soluciones a los problemas monetarios en este contexto de expansión. Hay un auge del cobre, en el caso de Perú tienen un primer auge que va a ser el auge del guano, después los auges de los minerales, y van a llegar las grandes inmigraciones de coolies chinos, que van a dar una fisonomía particular al Perú, en particular a la gastronomía, que pueden verse con los chaufas, etc. Con los casos, el caso brasileño en particular, porque se da el fin del imperio, abdica Pedro II y va a nacer la República Vela, la República Vieja, y se va a abolir la esclavitud. Pero este contexto de crisis, pareciera crisis política, en realidad es una transición política propia del sistema político
brasilero, se da en este contexto también de expansión, del auge de las exportaciones, especialmente el nordeste, y el auge también de la minería en la zona central. En el caso de Uruguay, Uruguay también se inserta de pleno en el mercado mundial, como lo hace Argentina en este periodo. Su inserción es más que nada ganadera. Y hay que tener en cuenta que también Uruguay hace un experimento de un Banco Nacional de Emisión de Moneda en 1888, 1889, va a terminar con la crisis de 1890, obviamente, y es particular, lo señalo porque el que lleva adelante la experiencia uruguaya es nada más ni nada menos que un argentino, descendiente irlandés, es Eduardo Casey, o Casey, con sociedad con un español llamado Emilio Reus, que venía también de los grandes cambios que había en España. Emilio Reus participa en el ensanche de Madrid, que lleva adelante el Marqués de Salamanca. O sea, Madrid se reformula también en la década del 80. Emilio Reus viene a Argentina y, bueno, tiene un tiempo argentino, conoce a Eduardo Casey, y después van a fundar el Banco Uruguay, etc. Van el barrio Reus de Uruguay, de Montevideo, el resultado de esto. Entonces, estamos en un periodo de mucha expansión. En este contexto global de auge, la crisis de 1890 va a ser un detonante y un parteaguas. Esta crisis, que es la llamada crisis Baring, que en gran parte se asigna a la responsabilidad argentina, o a la gran responsabilidad argentina, hay que tener en cuenta también que no fue únicamente Argentina que entró en crisis. Sí es cierto que la crisis de Baring en gran parte es argentina porque Baring había puesto mucho a sus intereses en Argentina, tal cual lo ven en la bibliografía, en el libro de Garchunov, Rocky y Rossi. Pero también es cierto que era parte de los problemas sistémicos del sistema económico global que estallan en 1890, en donde la Argentina obviamente tiene una gran parte por motivos que veremos en los tópicos siguientes. Bueno, ese es el contexto donde se inserta lo que vieron en el teórico previo de Alberto Letieri, de la construcción del régimen oligárquico o la Pax Roquista. En ese sistema es que Roca inicia no solamente su primer gobierno, su primera presidencia, sino también una estructuración que consolida un modelo económico y consolida, construye y da firmeza a un régimen político. Y con esto pasamos al teórico, a la parte 2.